Son las 8:42 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Si usted es padre, quédese con nosotros en este programa y si no, también puede colaborar. Esto es un tema que nos interesa a todos. Tenemos como invitada el día de hoy a Rosa Pellegrino. Ella es psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de SECODA para hablar sobre un tema que nos genera muchísima preocupación y sobre todo frustración a padres en el mundo luego de estos retos de TikTok. Hola Rosa, gracias por acompañarnos, por este tiempo para conversar con la audiencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Rosa, hemos visto cómo estos retos virales que han surgido a través de TikTok ponen en riesgo a los niños y terminan en una situación bastante lamentable. Quisiera que nos hablara sobre qué pasa por la mente de un joven que es capaz de atentar contra su propia integridad por cumplir con un reto. Sí, el tema de los retos de TikTok, que ahorita es, digamos, la red social que está como en auge para este tipo de dinámicas, pero ha ocurrido desde siempre en la internet, es que le provee a los adolescentes o a incluso los preadolescentes o hasta niños que han llegado a involucrarse en esta situación, una sensación de pertenencia, ¿sí? De aprobación, de yo soy simpático, yo soy gracioso, yo estoy en lo que está de moda. Pero esto es una gran necesidad, es decir, esto no lo hacen por un capricho, lo hacen porque existe una carencia subyacente a este problema, una necesidad de aceptación, como te digo, de aprobación, de cariño, de validación, que no están encontrando en su entorno natural o quizás en sus principales fuentes de apoyo, en sus redes de apoyo. No digo que esto ocurra en todos los casos, pero puede estar pasando que no se sienten lo suficientemente apreciados o valorados en el entorno más cercano y buscan esta aprobación por vías alternas, donde además la gratificación o la recompensa es muy inmediata, porque las redes como TikTok tienen esta particularidad de que es una producción de contenido casi automática, inmediata, y por tanto la gratificación de la viralización de los videos, etcétera, también es automática e inmediata. Entonces, es un reforzador, por decirlo así, muy poderoso para los adolescentes, pero las dinámicas que se están viralizando o promocionando por este tipo de redes sociales pueden llegar a ser, bueno, súper peligrosas y lamentables. Sí, justamente hablando de ese tema, hay un reto que no lo voy a mencionar, pero que llevó a 15 estudiantes en México de educación primaria al hospital. Cuando un joven decide hacer un reto que, como bien lo señalas, es para ser aceptado, ¿está consciente del riesgo? No necesariamente, o incluso en la mayoría de los casos, no. Mira, los adolescentes, la etapa de la adolescencia tiene la particularidad de que están apenas comenzando a desarrollar todo lo que es la conciencia del riesgo, el criterio para saber discernir si sí hago esto o si no. Y de una manera, lo primordial en una etapa como esta es la aceptación, como te digo. Empiezan en una etapa de socialización, de interacción con sus pares, no con padres, adultos, sino con otros adolescentes, con los amiguitos, con los compañeros. Empieza, bueno, es todo lo que es exploración sexual, entonces empiezan a interesarse por los varones o las niñas, o que me validen, o que yo sea atractiva o atractivo, etcétera. Y esta es una de las medidas para lograrlo. Entonces, muy probablemente no están conscientes de los riesgos, digamos, para la integridad física o mental que tienen estos retos o estas dinámicas o estas tendencias, como se mencionan en TikTok específicamente, ¿no? No, muy probablemente no están al tanto de las consecuencias que pueden llegar a sufrir por llevar a cabo estos retos. Ellos están pensando en, como te digo, satisfacer esa necesidad con esa gratificación o esa satisfacción casi inmediata. Rosa, tú que tienes experiencia recibiendo casos a través del SECODA para brindar asesoría en este sentido, ¿has recibido testimonio de jóvenes que también hayan participado en estos retos virales? Sí, fíjate, el tema de la presión por las redes sociales y de que tengo un grupo de amigos que está haciendo tal reto o tal otro, es algo que les genera angustia, no es simplemente una dinámica social en el que los adolescentes se tengan que sentir cómodos, ¿no? Esto puede generar una preocupación,
o digamos casi una responsabilidad para ellos desde su perspectiva y su punto de vista de tengo que cumplir con esto, yo no me puedo quedar atrás. Y esto ocurre desde las dinámicas, a ver, más inofensivas como lo son quizás los bailes de esta red social, los retos de hacer quizá una broma, un chiste, etcétera, que eso pues se viraliza con quizá muchísima más rapidez o amplitud. Hasta en ese tipo de tendencias también los muchachos se ven, digamos, en la necesidad o en la preocupación de pertenecer. Ahora, estos retos más quizás peligrosos, riesgosos, agresivos, tienen un target en particular, porque sí es verdad que no todos los adolescentes van a caer en esto. Van a caer en esto quizás el adolescente que, como te digo, se sienta con alguna carencia, con alguna necesidad de validación, quizás ese adolescente que en su entorno social en el colegio no es el más aceptado o es bastante validado y también entonces por su lado tiene la necesidad de continuar con esa reputación o con esa imagen que han estado demostrando. Entonces, son adolescentes que quizás de alguna forma no tienen la característica de personalidad tan robusta o tan fortalecida de estar seguro de sí mismo, de que a mí la gente que realmente me quiere me va a querer por lo que soy y no por lo que yo hago. Y ahí está la clave, en que las personas cercanas a ese adolescente, principalmente sus principales cuidadores, ¿no? Su entorno más cercano y sus amigos, sus familiares, sus hermanos, etcétera, sean capaces de demostrarle y de hacerle saber que él es un ser valioso por lo que es, no por lo que haga o lo que deje de hacer. Y que incluso fortalecer esa seguridad en sí mismo, esa autoestima, esa seguridad en lo que vale, es lo que va a hacer que la gente lo quiera realmente, no por arriesgar su vida en un reto de TikTok. Ahora, yo como mamá, como hermana, como abuela, ¿cómo puedo identificar esos signos que me permiten saber, mira, mi familiar tiene problemas de validación, tiene problemas de autoestima, necesito hablar con él, reforzarlo? ¿Cómo se puede identificar? Sí, mira, un adolescente que pueda tener estas carencias o quizás esta tendencia, ¿no? Bueno, buscar validación, de buscar que por todos lados me recuerden que yo soy querido o me ratifiquen que yo soy valioso, pues tienen conductas que suelen ser típicas. Sin embargo, puede haber un adolescente que se comporte de una manera totalmente diferente. Y ahí también voy a tocar ese punto también. Pero generalmente un adolescente con estas características va a ser uno que siempre esté buscando complacer a los demás, que le cueste muchísimo quizás decir que no. Y eso a los adultos también nos ocurre. Es decir, imagínense si a uno con ya cierto criterio, con sí, cierta personalidad pues ya relativamente formada y robustecida, nos cuesta, a un adolescente que está en plena etapa de forjar lo que es esa personalidad y esa identidad, pues cuesta mucho más. Entonces, un adolescente que no pueda decir que no, que le cueste, que haga las cosas por complacer, que constantemente esté preguntando, buscando saber si hace las cosas bien, si todavía lo quieren, si está haciendo las cosas como se espera que lo hagan, o incluso adolescentes que hacen las cosas no porque quieran, no porque sienten la necesidad, la satisfacción, el placer de hacerlo, sino por lo que me indica alguien más. Allí son, digamos, como ciertas banderitas que tenemos que estar atentos a eso porque algo puede estar ocurriendo detrás. Y yo creo que lo más importante de esto es saber como padre o cuidador, independientemente del rol que yo tenga con ese adolescente, es saber que es fundamental ir construyendo, incluso si tienen niños pequeños, hacerlo desde ahorita, porque no vamos a esperar que sean adolescentes para hacer eso, sino construir desde que ese niño nace una relación estrecha y de confianza con él, una relación en la que él pueda sentirse seguro, contándome lo que le pase, lo que siente, lo que vive, lo que experimenta, para que yo pueda ser su principal red de apoyo y su principal acompañamiento a la hora de comprender estas cosas, porque si no lo busca en mí, que soy quien mejor lo puede aconsejar, va a terminar buscando este apoyo y esta cercanía en otras esferas, como puede ser esto.
Rosa, me parece tan asertivo eso que estás diciendo sobre el hecho de reforzar la autoestima, la validación, y hay tantas exigencias y presiones sociales sobre los niños. Veía recientes estudios que indicaban que las redes sociales generaban ansiedad, estrés e incluso depresión en algunos adultos. Por eso recomendaban una sana desconexión de las redes sociales. Cuando los niños comparan una vida con otra, ¿cuáles son esos elementos que pueden tener soporte en ellos para no generar frustración sobre esa vida o estado ideal? Okay. Nosotros cuando tenemos adolescentes que expresan justamente esta preocupación que, como tú comentas, es muy común, tanto en adultos, como te digo, ya con la seguridad, con nuestra vida hecha, etcétera, etcétera, también a veces vemos las redes sociales y uno dice, uy, mi vida no es así, wow, yo quisiera tener esto, yo quisiera viajar como esta persona. Y con los adolescentes es mucho más doloroso para ellos esta situación. Y es importante tratar de hacerles ver a ellos o recordarles lo más que uno pueda, que uno en redes enseña lo que uno quiere enseñar. Uno mismo no enseña en redes cuando uno se siente triste, cuando uno está llorando, o no es lo que uno suele hacer. Es decir, uno enseña lo que es atractivo, lo que es agradable, lo que va a demostrar que en nuestra vida está andando bien. Y lo mismo hacen los demás. Entonces, es muy importante que los adolescentes comprendan que la grama del jardín de al lado siempre es más verde, por decirlo de alguna forma, que la mía. Pero eso no necesariamente es la realidad. Eso es lo que alguien te está queriendo mostrar. Entonces, que ellos sepan que en la vida, la propia, la de los demás, la de todo el mundo, va a haber situaciones agradables y también desagradables y que no van a dejar de existir, que es parte de la vida, sortear las dificultades, los conflictos, los problemas, y que en la medida en la que ese adolescente sienta que yo estoy allí para apoyarlo con los problemas o las dificultades y que estoy allí para disfrutar de los momentos buenos, él no se va a sentir o se va a sentir en mucha menor medida menos que los demás, invalidado, en déficit, en desventaja o en carencia, por lo que puede haber en el otro, porque va a saber identificar en su propia vida las cosas buenas que él también tiene. Pero por sí solo puede ser difícil que él lo identifique. Él necesita apoyo, él me necesita a mí como adulto de confianza, de cercanía, que lo ayude a identificar estas cosas. ¿Es recomendable como padres que nosotros controlemos el contenido de lo que ven nuestros hijos por redes? Mira, es importante que uno pueda supervisar, pero el reto está en supervisar sin invadir. No sirve de nada que yo le prohíba, le trunque cosas al adolescente, sobre todo en una etapa como esta de adolescencia, en el que si yo me enfrento con él, probablemente gane yo, porque yo le puedo quitar el celular, porque yo puedo hacer muchas cosas a las que a lo mejor él todavía no tiene acceso sin mi ayuda. Pero eso no va a favorecer de ninguna manera la relación que yo pueda tener con él. Y a la hora en la que él ya pueda hacer sus cosas, o pueda conseguir un teléfono por otro lado, o pueda irse a casa del amiguito a conectarse en no sé dónde, con mucha más voluntad y con mucha más fuerza, él va a buscar participar en esas cosas que yo busqué prohibirle. Es decir, es una batalla en la que él va a luchar contra mí. Se me va a enfrentar, independientemente de si puede o no ganar esa batalla en particular. Pero la guerra continúa. Entonces, ¿vale la pena realmente ponernos en una posición en donde es él contra mí y yo contra él? Probablemente no. Vale más la pena hacerle ver que somos un equipo, que yo puedo ayudarlo a ver en qué está participando, inclusive participar con él, si son cosas saludables, si son cosas que dan risa. Muchos padres, y uno lo ha visto, participan en retos de TikTok sanos, ¿no? Divertidos, jocosos, con sus niños, con sus adolescentes, y eso no es censurable, porque si yo estoy cerca de él, involucrado en lo que él hace, tengo la mayor cantidad de información para saber si él está en algo bueno o malo y protegerlo, porque la idea no es prohibirle cosas por prohibírselas, es protegerlo. Entonces, si yo me permito tener una relación con él cercana, en donde él me dé espacio para participar y para supervisar, no necesito invadir para estar cerca de él, pero tengo la posibilidad de estar cerquita y acompañar y proteger y alertar.
Después que un niño o un joven pasa por un problema como esto, ¿cómo ve la vida? O sea, ¿le permite aprender, reflexionar sobre lo ocurrido? Sí, es probable que sí, es probable que cuando vive estas situaciones de quizás donde la vida ya se puso en riesgo, ¿no? Y que afortunadamente, bueno, las situaciones ocurrieron de forma que su integridad física sigue intacta, es decir, el niño está en buen estado de salud, pero lo que ocurrió, ocurrió. Y hablamos de una alteración emocional que no desapareció. Es decir, físicamente el niño está allí, afortunadamente si el desenlace de la situación no pasó a mayores, que en ocasiones sí ha ocurrido así. Pero una vez que el niño continúa con nosotros, hay que prestar mucha atención, dirigir el foco hacia la carencia emocional que existe todavía y que posterior a un evento que pudiera ser traumático, como el desenlace de muchos retos de TikTok así, a lo mejor puede verse todavía más afectado el estado emocional de ese adolescente o de ese niño. Entonces, es muy importante comprender que esto no es como un Alka-Seltzer que efervece y hace todo un burbujeo y luego otra vez baja y sigue con nuestra vida. No. Hay que entender que algo está ocurriendo allí y que está bien, ya lo estabilizamos, ya la integridad de ese adolescente está bien, ahora hay que ver qué está pasando emocionalmente allí. ¿Dónde están las necesidades emocionales de ese adolescente? Vamos a mirar hacia allá. Es incómodo, es desagradable darnos cuenta de que hay algo de lo que nos tenemos que ocupar, sí, algo importante, pero hay que hacerlo porque las consecuencias pueden ser que el adolescente siga intentando hacerlo. Es decir, no siempre un hecho importante como puede ser una dificultad de salud a raíz de estos retos de TikTok va a desencadenar en que el adolescente se iluminó y bueno, ya sabe que su vida y su sendero va a ser del bien siempre, ¿no? Esto puede llegar a ocurrir en unos intentos reincidentes de estos retos. Entonces, es importante que uno sepa que hay trabajo que hacer después de esto. Rosa, en este sentido es recomendable hablar sobre lo que está ocurriendo con los niños en casa a nivel de los colegios para alertarlos, porque hay padres que mantienen a sus hijos en una burbuja como para no abrirles a este tipo de información, pero este tipo de información está en la calle en todas partes. Así es, no. Lo que no se habla en casa, sin duda, él lo va a escuchar, como comentas, en el colegio, en la calle, en los amiguitos, en las redes sociales, es decir, hay que comprender que nuestra mayor herramienta es la comunicación. Es decir, ya ha sido más que comprobado que el no hablar de ciertos temas por incomodidad, por miedo quizás a que sentimos que eso puede incitar a los adolescentes a hacer algo que a lo mejor yo todavía no quiero que él haga, etcétera, que eso favorece esa conducta. No, todo lo contrario. El informarle a un adolescente sobre diversos temas, iniciación de su vida íntima o temas de los retos de TikTok, o en mi época, por ejemplo, era hablar con desconocidos en Internet, pero ahorita ese es el pan de cada día. Es decir, ahorita más todavía hay contacto con desconocidos en la Internet y es indispensable, fundamental, que los padres o los cuidadores se tomen el tiempo de sentarse con ese adolescente que ya está iniciándose en redes y explicarle que no, las cosas que él ve en las redes no son necesariamente lo que ocurre en la realidad. Y que es importante que él sepa desarrollar, digamos, ese radar o ese criterio para saber cuándo algo me conviene, cuándo algo es inofensivo, cuándo algo es saludable y cuándo no. Y que no me va a hacer miedoso o menos simpático o menos popular o menos valiente el participar o no de una actividad en redes sociales. Pero es indispensable, es fundamental que puedan tener esa conversación, porque si no, la información la va a recibir de otro lado que con muchísimas probabilidades no va a ser la información más acertada y saludable que la que le puedo dar yo. Así es, la información en casa, esta comunicación es fundamental. Gracias, Rosa, por hablarnos el día de hoy sobre este tema tan interesante, perdón, y que pone en alerta a los padres cuando se encienden ya esas banderillas rojas. Gracias por Así es. acompañarnos. Feliz día. Gracias por el espacio.
Era Rosa Pellegrino, ella es psicóloga y además forma parte de este servicio de atención psicológica que brinda en Venezuela SECODAP. Estuvimos conversando con ella sobre este tema de interés. Nos vamos, son las 9:02 de la mañana, nos vamos con este video sobre estas actividades que se están desarrollando en Barranquilla, Colombia, con la conmemoración de los 120 años de la Batalla de las Flores. Este es el desfile multitudinario que miles de músicos y bailarines pues recorren en este cumbiódromo de la Vía 40 y vemos reinas y celebridades de la farándula a bordo de carrozas, música, danzas, artes escénicas y artes plásticas que reafirman la identidad de Barranquilla y su folclore. Son la principal característica de este desfile que nació al terminar la guerra de los 1000 días. Esto fue a comienzos del siglo XX, la más sangrienta de las tantas guerras civiles de la historia de Colombia. Más de 15.000 participantes hicieron este recorrido de más de 5 horas, mientras una multitud calculada en unas 400.000 personas los avivaba al son de diferentes ritmos musicales. Y con estas imágenes desde Barranquilla nos despedimos hasta mañana martes para presentarles las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional, además de interesantes entrevistas en una nueva edición de Buenos Días.